Mi nombre es Elena Vega y trabajo como maestra de primaria en una escuela rural a las afueras de Guadalajara. Cada mañana recorro 40 kilómetros en mi pequeño auto compacto para llegar a un aula donde enseño a niños de familias campesinas que ven en la educación su única oportunidad de progreso. Para mi familia, especialmente para mi tío Eduardo, soy la oveja negra que desperdició las oportunidades que el dinero familiar podría haberle dado para estudiar algo más provechoso que pedagogía. Lo que ninguno de ellos sabe es que durante los últimos 8 años he estado trabajando secretamente como asesora financiera de mi abuelo Joaquín, ayudándolo a diversificar y modernizar su imperio empresarial de 1.500 millones de pesos. Mi título en educación fue solo el primero. Después obtuve una maestría en finanzas corporativas estudiando por las noches, y un doctorado en administración empresarial que completé durante mis veranos libres. Mi pequeño salario de maestra apenas cubre mis gastos porque todo lo que gano como consultora financiera lo he reinvertido en mi propia cartera de acciones y bonos. La relación con mi abuelo había sido especial desde la infancia. Mientras otros nietos lo visitaban esperando regalos caros o dinero para sus caprichos, yo llegaba con libros y preguntas sobre cómo funcionaba su negocio. A los 15 años ya entendía sus estados financieros mejor que algunos de sus ejecutivos, y a los 20 estaba sugiriendo estrategias de inversión que él implementaba discretamente. Elenita tiene una mente muy aguda para los números, solía decirme mi abuelo durante nuestras reuniones secretas en su estudio. Pero es inteligente mantenerlo en secreto. La familia es complicada cuando se trata de dinero. Mi tío Eduardo, el hermano mayor de mi padre, siempre había asumido que heredaría el control del consorcio familiar. Durante 30 años había trabajado en la empresa, ascendiendo gradualmente hasta convertirse en director general. Era competente pero conservador, el tipo de ejecutivo que mantiene un negocio estable pero nunca lo transforma. Mi abuelo lo respetaba pero había comenzado a preocuparse por el futuro de la empresa bajo su liderazgo tradicional. Eduardo es un buen administrador, me había confiado mi abuelo hace 2 años, pero el mundo está cambiando muy rápido. Necesitamos visión innovadora, no solo experiencia. Durante mis años de escuela, mi familia había sido constante en sus críticas sobre mi elección de carrera. ¿Por qué estudiar para maestra cuando podría ser abogada o doctora? ¿Por qué trabajar con niños pobres cuando podrías estar en la empresa familiar? ¿Por qué conformarte con un salario modesto cuando tu apellido te abría puertas a cualquier oportunidad de negocio? Elena siempre fue muy idealista, comentaba mi tía Carmen durante las reuniones familiares. Cree que puede cambiar el mundo enseñando a niños campesinos en lugar de aprovecharse las ventajas que la familia le puede dar. Lo que ellos no sabían era que mi trabajo como maestra era genuino y apasionado, pero también estratégico. Los proyectos de responsabilidad social que había desarrollado en mi escuela habían atraído la atención de organizaciones internacionales. Mi programa de educación financiera para familias rurales había sido replicado en 12 estados. Y mis estudios sobre desarrollo económico rural se habían convertido en la base para varias de las inversiones más exitosas del consorcio en agricultura sostenible. Profesora Elena, me había dicho el director de la ONU para el Desarrollo Rural durante su visita a mi escuela, su trabajo aquí es revolucionario. ¿Ha considerado presentar su modelo en conferencias internacionales? Sonreía mientras limpiaba el pizarrón después de clases. Mi lugar está aquí, con estos niños. Ellos son mi prioridad. Durante los últimos 5 años, mi abuelo había comenzado a invitarme a reuniones familiares sobre el negocio. Oficialmente era solo para incluir a toda la familia en las discusiones importantes, pero en realidad me había convertido en su consejera más confiable. Mientras mis tíos y primos presentaban propuestas conservadoras enfocadas en maximizar dividendos a corto plazo, yo sugería inversiones en tecnología verde, educación digital y agricultura sustentable que podrían generar crecimiento exponencial en la próxima década. Elena, ¿qué opinas de esta propuesta para expandir la fábrica textil? Me preguntaba mi abuelo durante estas reuniones, aunque todos sabían que mi opinión era considerada solo por cortesía familiar. Creo que deberíamos considerar también las tendencias hacia materiales ecológicos, respondía calmadamente. El mercado internacional está migrando hacia sustentabilidad. Eduardo invariablemente descartaba mis sugerencias. Con todo respeto, Elena, la educación no te prepara para entender las realidades del mercado industrial. Mi abuelo me guiñaba discretamente cuando Eduardo no estaba mirando.
La salud de mi abuelo había comenzado a deteriorarse hace 6 meses. A los 85 años, una serie de pequeños infartos habían debilitado su corazón, aunque su mente permanecía completamente aguda. Durante este periodo, nuestras reuniones secretas se habían vuelto más frecuentes y más intensas. Elena, me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones privadas, he estado revisando las proyecciones financieras que preparaste para el próximo quinquenio. Son brillantes. Estábamos en su estudio privado, rodeados de libros de contabilidad y reportes financieros que había estado revisando. Gracias, abuelo. Pero sabes que Eduardo tiene mucha más experiencia operacional que yo. Eduardo tiene experiencia en mantener lo que ya existe, respondió mi abuelo, sus ojos todavía brillantes a pesar de su fragilidad física. Tú tienes visión para crear lo que todavía no existe. Saqué mi tablet y le mostré los análisis que había estado preparando. El sector educativo está a punto de transformarse completamente. Si invertimos ahora en plataformas de educación digital para áreas rurales, podríamos posicionar el consorcio como líder en tecnología educativa para Latinoamérica. Mi abuelo sonrió mientras revisaba mis proyecciones. ¿Y esto lo desarrollaste mientras enseñabas a niños de primaria? Ellos son mi laboratorio de pruebas, expliqué. Cada nueva metodología que implemento en el aula se convierte en datos para optimizar las plataformas digitales. Durante las últimas semanas antes de su muerte, mi abuelo había estado trabajando secretamente con su notario, el licenciado Mendoza, revisando y actualizando su testamento. Nunca me mencionó detalles específicos, pero noté que tenía reuniones frecuentes con asesores legales y había solicitado copias de todos mis certificados académicos y registros profesionales. Abuelo, ¿hay algo que necesites que haga? Le pregunté durante mi última visita antes de su fallecimiento. Estaba descansando en su cama, pero sus ojos mantenían esa chispa de inteligencia que siempre había admirado. Solo continúa siendo exactamente quien eres, Elenita. No cambies por nadie. Mi abuelo murió peacefully en su sueño un martes por la madrugada. La noticia me llegó mientras preparaba mi clase sobre fracciones para mis estudiantes de 4º grado. Tuve que contener las lágrimas mientras explicaba a los niños que necesitaba ausentarme por unos días por asuntos familiares. El funeral se realizó en la Catedral Principal de Guadalajara, con una asistencia que incluía políticos estatales, empresarios prominentes, y representantes de docenas de organizaciones benéficas que mi abuelo había apoyado durante décadas. Yo llegué directamente desde mi escuela, vestida con un traje negro sencillo que había comprado para ocasiones formales, contrastando marcadamente con los atuendos de diseñador que lucía el resto de la familia. Elena, qué bueno que pudiste conseguir permiso en la escuela, me saludó mi prima Carolina con tono condescendiente. Sabemos lo difícil que es para las maestras conseguir días libres. Los niños son muy comprensivos cuando se trata de la familia, respondí simplemente. Durante la ceremonia, ocupé mi lugar habitual en la parte trasera de la sección familiar, observando mientras Eduardo, como el hijo mayor sobreviviente, dirigía los procedimientos y recibía las condolencias de empresarios y políticos. Era evidente que todos asumían que él había heredado automáticamente el control del consorcio. Eduardo ha hecho un trabajo excelente manteniendo la estabilidad de la empresa durante los últimos años, comentaba un senador durante el velorio. Estoy seguro de que don Joaquín descansa en paz sabiendo que el negocio está en buenas manos. Eduardo aceptaba estas felicitaciones con la gravedad apropiada para la ocasión, pero noté un brillo de satisfacción en sus ojos. Durante años había estado esperando este momento, cuando finalmente tendría control total sobre las decisiones empresariales sin necesidad de consultar con mi abuelo. El día después del funeral, la familia se reunió en la oficina del licenciado Mendoza para la lectura del testamento. La oficina estaba ubicada en el piso 30 de uno de los edificios más exclusivos del centro financiero de Guadalajara, con vistas panorámicas de la ciudad que recordaban sutilmente el alcance del imperio empresarial que estaba siendo heredado. Eduardo llegó acompañado de su abogado personal y ya llevaba puestos los gemelos de oro que mi abuelo había usado durante décadas para las reuniones importantes del consorcio. Mi tía Carmen había vestido de negro elegante, como correspondía a la nueva matriarca de la familia. Mis primos llegaron en autos lujosos, claramente anticipando que pronto tendrían acceso a recursos mucho mayores. Yo llegué en mi pequeño auto compacto,
vestida con el mismo traje negro del funeral porque no tenía otra ropa apropiada para ocasiones formales. El contraste con mi familia era evidente y ligeramente embarazoso, pero había aprendido durante años a sentirme cómoda siendo diferente. Bueno, anunció Eduardo una vez que todos estuvimos sentados, imagino que esto será una formalidad. Papá y yo habíamos discutido muchas veces sus planes para la empresa. El licenciado Mendoza abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos oficiales. En realidad, don Joaquín hizo algunos cambios significativos a su testamento durante las últimas semanas antes de su fallecimiento. ¿Cambios?, preguntó Eduardo, súbitamente menos relajado. Sí, cambios muy específicos relacionados con la estructura de liderazgo del consorcio. Mientras el licenciado Mendoza organizaba los documentos, noté que evitaba hacer contacto visual conmigo. Había algo en su lenguaje corporal que sugería nerviosismo, como si estuviera a punto de detonar una bomba familiar. Antes de proceder con las disposiciones principales, continuó el licenciado, don Joaquín quiso que leyera una carta personal explicando sus decisiones. Sacó un sobresellado con la letra inconfundible de mi abuelo. Eduardo se inclinó hacia adelante, claramente esperando escuchar una confirmación de sus expectativas. El licenciado comenzó a leer: a mi querida familia, durante los últimos años he observado cuidadosamente a cada uno de ustedes, evaluando no solo su capacidad para administrar nuestras empresas, sino su visión para el futuro. El mundo está cambiando rápidamente, y nuestro consorcio necesita liderazgo que pueda adaptarse e innovar. Eduardo sonrió confidence. Esta descripción encajaba perfectamente con su autopercepción como el heredero natural. He decidido, continuó la carta, que el liderazgo del consorcio debe pasar a la persona que ha demostrado la combinación más efectiva de inteligencia financiera, visión estratégica, y compromiso con el bienestar social. Por supuesto, murmuró Eduardo. La experiencia empresarial es fundamental. El licenciado pausó y me miró directamente antes de continuar. Por tanto, nombro a mi nieta Elena Vega como nueva presidenta del consorcio y heredera principal de mis activos empresariales. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Eduardo había perdido todo color en su rostro. Mi tía Carmen parecía estar procesando palabras en un idioma extranjero. Mis primos se miraban entre sí como si esperaran que alguien les explicara una broma que no entendían. Eso tiene que ser un error, balbuceó Eduardo. Elena es maestra. No sabe nada sobre dirigir empresas. El licenciado Mendoza sacó otro documento. Don Joaquín anticipó esta reacción. Me pidió que preparara documentación completa justificando su decisión. Comenzó a leer una lista que me hizo ruborizarme: mis títulos académicos avanzados, mi experiencia como consultora financiera no revelada, mi análisis de mercados que había generado más de 200 millones en ganancias durante los últimos 3 años, mis proyectos de responsabilidad social que habían posicionado al consorcio como líder en desarrollo sustentable. ¿Consultora financiera?, preguntó mi tía Carmen con voz aguda. ¿De qué está hablando? La profesora Vega ha estado sirviendo como asesora estratégica confidencial de don Joaquín durante los últimos 8 años, explicó el licenciado. Varias de las inversiones más exitosas del consorcio fueron iniciativas suyas. Eduardo se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Obviamente las maestras no entienden de inversiones familiares. Elena no tiene la experiencia necesaria para dirigir un consorcio multimillonario. Prefiero los libros a los números, asentí calmadamente, repitiendo la frase que había usado durante años para desviar este tipo de conversaciones. El licenciado carraspeó incómodo, claramente consciente de la tensión explosiva en la habitación. Profesora Vega, según el testamento, usted es la nueva presidenta del consorcio familiar. Don Joaquín también estableció que las transiciones de liderazgo deben comenzar inmediatamente para mantener la estabilidad empresarial. Saqué mi tablet de mi bolso y abrí una carpeta que había estado preparando durante semanas, sin saber exactamente cuándo podría necesitarla. En realidad, he estado desarrollando un plan estratégico quinquenal para modernizar las operaciones del consorcio. Eduardo me miró como si hubiera comenzado a hablar en mandarín. ¿Plan estratégico? ¿De qué estás hablando? Proyecté mi tablet a la pantalla grande de la oficina del licenciado. Las gráficas mostraban análisis detallados de mercados emergentes,
proyecciones de crecimiento para tecnología educativa, y estrategias de diversificación que podrían duplicar los ingresos del consorcio en 5 años. Durante los últimos 2 años, he estado desarrollando estas propuestas con el abuelo, expliqué, navegando a través de docenas de documentos técnicos. El plan incluye expansión a mercados internacionales, inversión en tecnología verde, y establecimiento de una división de responsabilidad social que podría generar tanto beneficios financieros como impacto positivo en comunidades rurales. Mi tía Carmen se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos para leer los números. ¿Estas proyecciones, las hiciste tú? Con colaboración del equipo de análisis estratégico de la empresa, confirmé. Y con input de consultores internacionales especializados en mercados emergentes. Eduardo había comenzado a caminar de un lado a otro de la oficina. Esto no puede ser legal. Tiene que haber alguna manera de impugnar esta decisión. El licenciado Mendoza sacó otro conjunto de documentos. Don Joaquín también anticipó esta posibilidad. El testamento incluye disposiciones específicas para evitar impugnaciones. Además, estableció un periodo de transición de 3 meses durante el cual la profesora Vega debe demostrar su capacidad de liderazgo antes de asumir control completo. ¿Y si no pasa esta prueba?, preguntó Eduardo con renovada esperanza. Entonces el control pasará al segundo beneficiario designado, respondió el licenciado. ¿Quién es el segundo beneficiario?, preguntó mi tía Carmen. El licenciado sonrió ligeramente. La Fundación Educativa Rural que la profesora Vega estableció hace 3 años. En ese caso, todos los activos del consorcio serían transferidos a educación pública. Eduardo se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Está diciendo que si Elena no puede dirigir la empresa, todo va a caridad. Esa fue la decisión de don Joaquín, confirmó el licenciado. Él creía que si la empresa no podía ser dirigida por alguien comprometido tanto con el éxito financiero como con el bienestar social, entonces debería ser usada directamente para beneficio social. Durante los siguientes 30 minutos, el licenciado explicó los detalles específicos de la herencia. Yo heredaba control del 80% de las acciones del consorcio, propiedades valoradas en más de 500 millones de pesos, y autoridad ejecutiva sobre todas las divisiones empresariales. Eduardo recibiría una generosa jubilación y una posición consultiva, pero sin autoridad de toma de decisiones. Elena, dijo Eduardo cuando el licenciado terminó de leer, esto es una responsabilidad enorme. ¿Realmente crees que puedes manejarla? Lo miré con la misma calma que había mantenido durante años de comentarios condescendientes. Eduardo, he estado ayudando al abuelo a manejarla durante años. La diferencia es que ahora será oficial. Mi tía Carmen se acercó y puso una mano en mi hombro. Mija, si necesitas ayuda. Agradezco la oferta, la interrumpí suavemente. Pero creo que voy a estar bien. Ya tengo un equipo de asesores establecido. Saqué mi teléfono y mostré mi lista de contactos. Economistas de Harvard, especialistas en mercados emergentes de la London School of Economics, expertos en tecnología educativa de Stanford. Durante años había estado construyendo una red internacional de consultores, todos recomendados por mi abuelo pero contratados discretamente bajo mi nombre. Los primeros 3 meses de mi liderazgo fueron intensos pero exitosos. Implementé las primeras fases de mi plan estratégico, establecí oficinas satelitales en Colombia y Chile, y lancé una división de tecnología educativa que atrajo inversionistas internacionales importantes. Los ingresos del consorcio crecieron un 12% en el primer trimestre, la mayor tasa de crecimiento en 5 años. Eduardo, después del shock inicial, se convirtió en uno de mis asesores más valiosos. Su experiencia operacional complementaba perfectamente mi visión estratégica, y gradualmente desarrollamos una relación de trabajo mutuamente respetuosa. Elena, me dijo durante una de nuestras reuniones ejecutivas mensuales, debo admitir que papá tomó la decisión correcta. Yo nunca habría tenido la visión para estas innovaciones. 6 meses después de asumir el control, el consorcio fue reconocido por la ONU como empresa líder en desarrollo sustentable para Latinoamérica. La división de tecnología educativa había comenzado operaciones en 8 países, proporcionando plataformas digitales gratuitas a escuelas rurales y generando ingresos sustanciales tras contratos gubernamentales y de organizaciones internacionales. Profesora Vega,
me dijo el representante de UNICEF durante la ceremonia de reconocimiento. Su modelo de empresa social está siendo estudiado por business schools internacionales como un ejemplo de capitalismo responsable. Sonreí mientras aceptaba el premio, pensando en mis estudiantes de primaria que habían sido el laboratorio original para todas estas innovaciones. El verdadero premio es ver cómo la educación puede transformar no solo vidas individuales, sino sociedades completas. Un año después del fallecimiento de mi abuelo, organicé la primera reunión anual de accionistas bajo mi liderazgo. El consorcio había duplicado su valor de mercado, expandido a 12 países, y establecido programas educativos que beneficiaban a más de 50.000 niños en áreas rurales. El abuelo tenía razón sobre muchas cosas, les dije a los accionistas durante mi presentación, pero especialmente sobre esto. El verdadero éxito empresarial no se mide solo en ganancias financieras, sino en el impacto positivo que podemos tener en el mundo. Eduardo aplaudió desde la primera fila, junto con el resto de mi familia que ahora me veía con una mezcla de orgullo y respeto que había tardado décadas en ganar. Ahora, cuando jóvenes empresarios me preguntan sobre el equilibrio entre éxito financiero y responsabilidad social, siempre les cuento la historia de mi abuelo y su decisión de confiar el futuro de su imperio a una maestra de primaria. Los libros y los números no son opuestos, les explico. Los mejores líderes empresariales son aquellos que entienden tanto las realidades financieras como las necesidades humanas. Y a veces, la mejor preparación para dirigir un consorcio multimillonario es pasar años enseñando a niños a soñar en grande. Todavía enseño una clase por semana en mi antigua escuela rural. Es mi manera de mantenerme conectada con la razón fundamental por la que todo este éxito empresarial importa: crear un mundo donde cada niño, sin importar dónde nazca, tenga acceso a una educación que le permita alcanzar su máximo potencial. Y cada vez que algún empresario tradicional cuestiona si una simple maestra puede dirigir una empresa compleja, simplemente sonrío y les muestro nuestros resultados financieros. Los números, después de todo, hablan por sí solos.